Trajimos una Biblia, hermanos. Les pido que la tomemos con la mano derecha, la ponemos en alto y decimos: la palabra de Dios contenida en este libro es la verdad que acepto creer, es la enseñanza que me comprometo a seguir y es la esperanza que me atrevo a confesar. Nada me impide recibirla, nadie me evitará que la haga parte de mi vida y por ningún motivo dejaré de proclamarla. Estoy aquí para leerla, oírla y vivirla diariamente. Amén. Señor Santo, habla en nuestras vidas, por favor, bendícenos según necesitamos. Hoy, Señor, por favor, queremos adorarte, glorificarte a ti, pero queremos oír tu palabra, que nos enseñes, que nos transformes un poco más. Hazlo, Señor, que nada, nadie te lo impida, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Señales de éxito, se llama el sermón de hoy, hermano, y está basado, por supuesto, en lo que hoy celebramos. Interrumpimos el estudio del libro de los Hechos para ir al Evangelio de Juan durante estos días y estudiar lo que nos dice este Evangelio en relación a lo que pasó en la última semana de la vida del Señor Jesucristo. Un día como hoy se celebra entonces su entrada triunfal a Jerusalén. Le llamamos a este sermón entonces señales de éxito. Está basado en Juan capítulo 12, versículos 2 al 26. Antes de leer el texto les digo que Juan es un evangelio diferente. Juan lo escribió por allá terminando el primer siglo. Primero escribió Marcos su evangelio, luego Mateo le copió un poco a Marcos y puso algunas cosas más. Lucas también leyó Marcos y también le copió algunas cosas y puso algunas cosas más. Por eso esos tres evangelios se llaman los evangelios sinópticos, que se pueden ver de una sola mirada. Se pueden poner en una mesa y estudiarlos, tienen una similar cronología y similar en casi todas las cosas. Pero Juan, que escribe mucho después, se cree que Juan era un anciano y que le decían: Juan, cuéntenos usted también la vida de Jesús. Y él decía: ahí tienen a Marcos, a Mateo y Lucas, ahí léanlos. Pero que le dicen: cuéntenos usted, era el último testigo ocular de la encarnación de Dios. O sea, era el último que quedaba de los que habían visto a Jesús. Nadie más vivo estaba, solo él. Era un anciano y parece que una comisión de iglesias de hermanos de Asia Menor se sentaron alrededor de él durante varios días, tal vez muchos días, tal vez meses, y otro escribano redactaba lo que Juan les contaba. Por eso al final del evangelio dice, cuando se refiere al discípulo amado, que en el evangelio de Juan no nos dicen que era Juan, nomás se refiere a un discípulo al que amaba Jesús. Es por otros evangelios que sabemos que ese al que amaba Jesús se llamaba Juan. Pero en el evangelio de Juan no dice su nombre, pero solamente dice al final: y este es el discípulo que da testimonio de estas cosas. Y sabemos que su testimonio es verdadero. Lo tenían enfrente, pues. De hecho, ese escrito no lo dictó Juan, lo escribió otro, al que algunos piensan que también se llamaba Juan, y que era un anciano con un pensamiento griego, porque había estudiado filosofía, esas cosas, que fue el que redactó el evangelio. Y por eso es tan diferente. Ningún evangelio es cronológico, ningún evangelio es una biografía de Jesús. No, los evangelios son el testimonio de un creyente que lo vio, que anduvo con Jesús y lo que escribe. Por eso el evangelio de Lucas se cree que es en realidad el evangelio de todos los apóstoles, porque Lucas investigó, él no era apóstol. Y que el evangelio de Marcos es en realidad el evangelio de Pedro, porque tampoco Marcos fue apóstol, pero Pedro se lo compartió. Pero ese de Juan es el testimonio que él da. Por eso es tan diferente. Y por eso al leer la entrada triunfal o este pasaje en el evangelio de Juan es distinto de lo que los otros evangelistas nos cuentan. También cabe decir que Juan no llama milagros a los milagros. Allá en las bodas de Caná de Galilea, en el evangelio de Juan capítulo 2, Juan no le llama a ese milagro de transformar agua en vino, no le llama milagro, le llama señal. Señales. Es también el evangelio de Juan que nos cuenta que los judíos pedían señales y que Jesús les dijo que solamente una señal les habría de dar. Es decir, Juan habla de señales, nos dice cosas, detalles de la vida de Jesús que son señales. No vale tanto la señal, vale aquello que enseña, aquello que señala. Por eso he llamado a este sermón señales de éxito. Leamos el pasaje entonces, Juan 12 al 26, lo puede buscar en su Biblia o puede leerlo en la pantalla. Si tiene versión 60 en su Biblia, léalo conmigo en voz alta todos o en la pantalla. Dice así: y el siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las había hecho. Y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque no había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí:
¿Ya veis que no conseguís nada? Mirad, el mundo se va tras él. Señor, háblanos por favor, bendícenos lo que quieras decirnos con estas señales. Háblanos, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. ¿Nota usted que es bastante más breve? Es breve, Juan. Los otros evangelios dicen más datos, que los sacerdotes y los fariseos se enojaron y que le dijeron a Jesús: mira lo que dicen estas personas, oye lo que cantan, cállalos, dile que se callen. Y que Jesús dijo: si estos callan, las piedras hablarán. ¿Se acuerdan de todo eso? Es más extenso lo que cuentan otros evangelistas, pero Juan da algunos detalles interesantes. Introduce este texto bíblico del Antiguo Testamento. También nos dice que la gente le seguía porque escuchaban que había resucitado a Lázaro. Este es el milagro en cuestión aquí. Esto es lo que motivó a muchas de las personas en este momento de la vida de Señor Jesucristo a seguirle, la resurrección de Lázaro. Les impresionó ese detalle: vivir, resucitar. Debo decirles que la Pascua era una de las 3 fiestas principales de los judíos, junto con la de los tabernáculos, que los judíos salían de su casa y vivían en construcciones así tipo carpas afuera para celebrar una victoria en Jerusalén. Y la otra fiesta era la del Pentecostés, que esta era 50 días exactamente después de la Pascua, del sacrificio del Cordero. Y resulta que gente de todas partes de donde había judíos venían, de todo el imperio venían. Se dice que cuando un judío vivía muy lejos de Jerusalén, cuando celebraba la Pascua allá en su casa, decía: hoy aquí, próximo año en Jerusalén. Era como un anhelo regresar a Jerusalén y celebrar ahí la Pascua. Así que la gente de alrededor pues venía, los que vivían a 20 kilómetros venían, porque estaba cerca. Los que vivían muy lejos son los que no venían y decían esta palabra de esperanza. Dice por ahí que en alguna ocasión se hizo un censo, pero no pudiendo contar a las personas, un censo de aquella época me refiero, no pudiendo contar a las personas, contaron los corderos del sacrificio. ¿Y sabe cuántos contaron? Se contaron a 256,500. Son bastantes, ¿no? Si tomamos en cuenta que se sacrificaba un cordero para celebrar una Pascua en una familia, ¿se acuerdan que decía el Éxodo que así debía ser? Y que si la familia era muy pequeña se juntara con otra para que no quedara nada. ¿Se acuerdan de eso? Entonces un historiador judío famoso hizo cuentas y dijo: bueno, supongamos que son 10 por cordero. Sacó el número de 2,565,000 personas. Algunos piensan que es exagerado, pero vamos a decir que exageró lo doble. Entonces eran 1,000,000 y pico. Vamos a decir que exageró 4 veces. Entonces eran 750,000, 800,000 personas. Sigue siendo un titipuchal, aunque haya exagerado. Era un montón de gente. Cruce de Pino Suárez y ¿qué será el otro? Izazaga, 20 de noviembre, a las 7 de la mañana, ¿no? Rumbo al trabajo. Dicen los historiadores de esa época que usted no podía caminar por Jerusalén sin tocar a cientos de personas mientras caminaba. Ahora, algunos venían con Jesús desde Betania, pero se corrió el rumor, porque en Juan la sanidad de Lázaro es en el capítulo 11, estamos ahora en el capítulo 12, y se cree que veniendo de Betania se corrió la voz: viene a adorar, viene a celebrar la Pascua el que resucitó a Lázaro. Era el milagro en cuestión. Qué interesante. Usted y yo suponemos que si la gente escuchó, caminó sobre las aguas, calmó la tempestad, dio vista a un ciego de nacimiento, sanó a un paralítico en Betesda. Si usted y yo suponemos que la gente oyó eso, pues seguramente les impresionaba todo lo que había hecho Jesús. Dejó callados a los doctores de la ley. Pero en ese momento, y Juan nos lo cuenta con algún interés, por alguna señal, nos dice que el milagro que les impresionaba era el regresar a un muerto a la vida. Eso les impresionaba bastante. Déjeme poner el contexto. ¿Quiénes son esos que le siguen? Los que vienen de Betania y los que le juntan después, que andan por ahí. ¿Quiénes son los que le siguen? ¿Cuál es su carácter? ¿Cuál es su idea con respecto a Jesús? Pensemos en los siguientes. Número 1, la gente curiosa. Traducción: los chismosos. Hasta usted y yo somos así ahora. No vamos por el periférico, luego se atasca el tráfico, vamos bien despacio, una sola línea. ¿Qué pasó allá adelante? Tocamos el tráfico. Apúrense, ¿por qué van tan lento? Pero cuando nos toca pasar donde está el desastre, que andamos buscando el muerto, ¿no? A ver si lo vemos o algo así. ¿No es cierto? Y ahora somos los odiados de los de atrás. Y ahora son a nosotros a los que nos dicen cosas los de atrás. La gente curiosa, personas que habían escuchado de sus milagros, especialmente la resurrección de Lázaro, gente atraída por el sensacionalismo. ¿Sabe a quién se parece? A esa gente que busca experiencias emocionales en vez de discipulado. A esa gente que les encantan los shows de música en lugar de la adoración genuina de todos los días y a cada instante. Y son los mismos que más al rato estarían gritando: crucifícale. O por lo menos estarían callados mientras otros gritaban.
Porque esa multitud enorme, ¿dónde estaba? ¿Dónde estaba cuando Pilato se lavó las manos y dijo, ¿a quién les entrego? ¿A Barrabás o a Jesús? ¿Dónde estaba en esta multitud que decía Hosana? Hay que reconocerlo, nos da tristeza, pero hay que reconocerlo. Aquí hay algo, un doblez en la gente. Hay curiosos entonces, pero hay otros, gente que anhelaba al Mesías, pero anhelaba un Mesías conquistador. Los cantos que entonaron denotan el tipo de Mesías que querían que llegara. Están cantando el Salmo 118, 25 al 26, y el Salmo 118, 25 al 26 es la parte final de una sección de salmos de la Biblia que se llama el Halel o el Aleluya, o el Adora a Dios. Y esos cantos se usaban especialmente cuando había una gran victoria. Se cree que se cantó por primera vez cuando Nehemías reconstruyó parte de la ciudad y que regresaron de Babilonia los que habían sido llevados y que regresaron, y que ahí se compuso este canto. Eso aparece en Nehemías 8, 14 al 18. Se cree que esta parte del canto, o este canto, se compuso en esa época para hablar de victoria. Pero hay una cosa muy interesante. 100 años antes de ese día que Jesús entró a Jerusalén, en la entrada triunfal, 100 años antes, sucedió en el periodo interbíblico. Lo registra uno de los libros no canónicos, los libros apócrifos, que entre paréntesis digo, los libros apócrifos o deuterocanónicos no son malos, no son del diablo, nada de eso, no. Son libros históricos, no son inspirados por Dios, pero son libros históricos. Un estudioso de la Biblia debería leer esos libros para entender el contexto del Nuevo Testamento. Pero resulta que había un Simón Macabeo, hubo unos, Judas Macabeo fue un héroe tremendo, pero Simón Macabeo regresa de una gran victoria contra Siria, y cuando regresa, el pueblo entero sale, como en esta entrada triunfal, muy parecido, sale a recibirle, pero él sí venía en un caballo, no en un burro, venía en un caballo. Sale a recibirlo y cantan estas canciones, esto que cantaron cuando Jesús. Así es que por tradición, aquellas canciones se utilizaron o significaban victoria contundente. Les ganamos, los hicimos pedazos. Dios nos ayudó para vencer. Eso era lo que significaba. Porque su concepto de Mesías de esta gente era ese. Un Mesías que venía a destruir a todos los que se opusieran a los judíos y a levantar a los judíos para que fueran los meros del planeta. Lo he mencionado eso ya antes. Se parece a la gente del día de hoy que quiere encontrar en el Señor a alguien que los haga dejar de sufrir. ¿Dónde hemos oído eso? Pare de sufrir, ¿verdad? Que los haga ricos, que les dé poder, que les solucione todos sus problemas terrenos, que destruya a sus enemigos. Ven al Mesías como una lámpara de Aladino o como el rey que puede concederles todos sus deseos, en vez de verlo como el rey al que deben postrarse arrodillados ante él. Esto solo le seguirían bajo ciertas circunstancias, bajo determinadas circunstancias. Ven a Jesús como un Mesías militar, que destruye todo lo que se pone en oposición a nosotros. Hace algunos años, cuando yo fui pastor en Chihuahua, un hermano de un grupo como celular, no se llamaba célula porque no existía entre los bautistas ese trabajo todavía, pero era una especie de célula. Y el hermano me pidió que orara por su jefe. Le habían cambiado de jefe y resulta que su jefe era muy malo con él, lo maltrataba. Me pidió que orara con él. La siguiente semana que lo vi le dijo, hermano Gilberto, pues ¿qué pidió? No sé, pues yo pedí que usted no tuviera problemas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Se murió mi jefe. Pobre su esposa, ahora tenía lástima, pobre su esposa, estaba llorando bien triste, y sus hijos. Pues ¿qué pidió, pastor? Yo no le dije que pidiera eso. Si yo no pedí eso, le dije, yo pedí que usted no tuviera problemas. ¿Yo qué culpa tengo? No, usted pidió, pastor, de veras. No era pastor yo. Gilberto me dijo, pero pensaba que yo tenía la culpa. Hasta me metió la duda y dije, a lo mejor sí tengo ese poder. Y entonces pedí por otro, pero no se murió. Y sé que no se murió porque ahí anda todavía. Cuando voy a Chihuahua lo veo. Pero no se ha muerto. Entonces no tengo ese poder, por supuesto, ni nadie tiene. Y Dios no acaba con todo. ¿Cuántos aquí son cristianos? ¿Cuántos humanos son cristianos? Podemos dar su mano ahora. ¿Cuántos de ustedes que son cristianos todavía tienen a alguien que es como enemigo, como criticón, chismoso y les hace la vida imposible? Levanten su mano. ¿Cuántos de ustedes que son cristianos todavía tienen problemas? No sé, alguna carencia, alguna enfermedad, alguna cosa. Levanten su mano. Ahí está, pues no que les dijeron que no, entrégate a Cristo, se acaban todos tus problemas. Y resulta que se entregó a Cristo y tuvo más problemas. Porque los que ya tenía, y ahora los de por ser cristiano. ¿Cierto o no es cierto? Mentimos si le decimos eso a la gente. No, entrégate a Cristo, que con Cristo hay bendición. Y sí hay bendición, por supuesto que sí hay bendición. Y hay fuerza para enfrentar los problemas. Pero así como que se acaben, no.
Jesús nunca prometió tal cosa, pero estos esperaban eso de un Mesías. En tercer lugar, están los religiosos llenos de odio. Juan nos dice que después de la resurrección de Lázaro decidieron matar a Lázaro y a Jesús. Así es la gente cuando no puede contra la verdad, decide matarla. Y hay gente que la mata, por lo menos en su corazón. Estos son los odiosos, son los que dijeron, miren, no sirve de nada lo que estamos haciendo, el mundo entero se va tras él. A mí me da gusto que hayan dicho eso, qué gusto, que se hicieron la bilis, qué bueno que se les reviente, decimos nosotros. Son los mismos que el día de hoy se dicen abiertos, se dicen tolerantes, que aceptan todo tipo de pensamiento, que aceptan toda religión, que no son radicales, que creen en cualquier Dios que creas tú, que respetan tu derecho a creer lo que sea, pero nomás les hablas de Cristo y parecen gatos a los que se les buscó ruido. ¿No es cierto? En la televisión hay alguna persona que confiesa que estaba en el closet y que ahora confiesa que tiene una identidad sexual o algo así, preferencias sexuales diferentes. No, hombre, lo alaban, se hace famoso, lo contratan en todo. Pero sale algún artista con que se convirtió al cristianismo, no, hombre, lo hacen pedazos, con chismes. ¿No es cierto? Hay personas que soportan lo que sea, en las escuelas se soporta. En el gobierno soporta que se haga brujería, que se hagan limpias, que se hagan invocaciones de dioses de aztecas, dioses mayas, dioses de los antepasados. Nadie dice nada al respecto, pero que no se diga de Jesús, porque entonces salen con que la educación es laica. Es Jesús el enemigo principal de quienes viven en el error del mundo. Es Jesús el enemigo principal, por eso se parecen a estos religiosos. Y bendito sea el Señor, también había otros. ¿Cuáles otros? Pues los discípulos. No solo me refiero a los 12, sino más creyentes verdaderos. También estaban ellos. No entendían todo, Juan nos dice que no entendían todo, pero sí sabían que era otra clase de rey. Lo habían oído hablar de su muerte, de cargar la segunda milla, de poner la otra mejilla, de ser bienaventurados en el sufrimiento, de amar a los enemigos, de morir para vivir. Eso, los que tenían un concepto de Mesías militar, no hubieran soportado esa enseñanza. De hecho, no la soportaron. Pero estos que le siguieron, sí, lo soportaban. Sabían que era un Mesías diferente. Ellos también le siguieron y le siguieron hasta el fin. Reflexionemos en las señales ahora. Este es el planteamiento de lo que está pasando en aquel momento. Reflexionemos ahora en las señales que nos deja el Señor Jesucristo, porque a través de ellas nos enseña cosas. Ya dijimos que era una tremenda multitud. Jesús no podía interrumpirle su marcha. Estaban eufóricos. Una multitud se conduce solo por sí misma. No hay manera de evitarlo. Están hable y hable todos y cantándole al Señor y Hosana, y este es el Rey que viene a salvarnos, liberarnos. Quién sabe qué tantas cosas decían. No podía Jesús de repente interrumpir y decir, espérense, cállense. Miren, voy a decirles que no soy esa clase de rey. Era imposible hacer eso. Bueno, a menos que hiciera un milagro, los vuelve mudos a todos, les da parálisis, ya los agarra y les habla. Sí pudo haber hecho eso, pero no hizo eso. No hizo nada sobrenatural. Pero su forma de llegar, todo lo que hizo durante ese tiempo, les estaba dando un mensaje a través de señales. Estudiemos esas señales. Y la primera que voy a mencionar, que tiene otras muchas señales adentro, es la que llamaré la señal del reino de paz. Las palabras de Jesús, las palabras que Juan nos dice, porque cita un texto bíblico, son impresionantes. Se trata del texto tomado de Zacarías 9:9. Juan lo dice de memoria y no lo dice completo. Dice Juan, no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Juan dice, porque esa es palabra de Juan, al estar reescribiendo él dice, se cumplió lo que dice la Escritura. Y es Juan el que menciona ese texto. Pero vamos al texto. Vamos a de dónde sacó Juan estas palabras. De Zacarías 9:9. Está en la pantalla, lo leen conmigo, ¿cómo dice? Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿Por qué se lo saltaron los judíos? Los que hablaban del Mesías prometido como un militar. ¿Por qué se saltaron este pasaje? Aquí está clarísimo. Venía sobre un asno, que significa ser rey de paz, y venía humilde, cabalgando humilde. No venía como conquistador, como guerrero que viene a destruir. No. Lo que le está diciendo Jesús con todo esto simbolismo. Ahora, aquello de las palmas, aquello que cantaban esa canción, Hosana el que viene en nombre del Señor, él no rechazó eso. De hecho, por otro evangelio sabemos que los sacerdotes querían callarlos y él dijo, si se callan estos, las piedras hablarán. Así que Jesús sí aceptó ser rey. Pero vamos a decirlo de esta manera, déjeme puntualizar estas cosas. Lo que está diciendo Jesús con sus hechos,
con su actitud es lo siguiente. Le está diciendo, ciertamente soy el Mesías esperado. Sí, sí lo soy. Sí soy el rey esperado. Sí soy. Pero también está diciendo, pero no soy el Mesías que esperan ustedes. No soy el Mesías que anhelan ustedes. En tercer lugar le está diciendo, soy el Mesías que necesitan. No soy el que anhelan ni quieren, pero sí soy el que necesitan. Le está diciendo, no vengo a conquistar con destrucción y muerte. Vengo a invitar con amor, misericordia y gracia. ¿No lo hizo Él durante todo su ministerio? ¿No dijo Él eso? Vengan a mí, los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿No se acuerdan de eso? Si alguno quiere venir en pos de mí, niegue a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Él dijo eso cuando Pedro le dijo, Señor, nosotros hemos dejado todo. Y le dijo, pues nadie va a haber dejado nada que no se le recompense mucho más. Su invitación es de gracia, de amor. Es como si Jesús les dijera, ciertamente soy el Mesías, pero no soy el que esperan, soy el que necesitan. No vengo a conquistar con destrucción y muerte, vengo a invitar con misericordia y gracia. No vengo a exaltarlos como nación, vengo a salvarlos. No vengo a quitarles todos sus problemas, vengo a ayudarles a vivir por encima de ellos. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace rato? Usted no se le han acabado los problemas, usted sigue teniendo problemas y sigue teniendo dolores y enfermedades, todos tenemos. ¿Cuántos aquí tienen ahora mismo una enfermedad de esas que no se quitan, crónica, que no se quitan? Es de los míos, que yo colecciono una cada año más o menos. Sí, por supuesto. Y no es cierto que Jesús nos va a sanar todo. A Pablo no le quiso quitar el aguijón en la carne, le dijo, bástate mi gracia. Entonces ojo con eso, ojo con qué clase de rey es, con qué clase de Mesías es. A nosotros nos resulta también difícil entender las señales porque en nuestro contexto histórico, un burro es un animal corriente. No es digno un burro, ¿no? Yo me subo en un burro y parece que ando en triciclo, ¿no? Se me cuelgan los pies. Sí me he subido en burros y casi me arrastran los pies. Necesita ser un burro grandote, pero la mayoría son más chaparros que un caballo. Pero en aquella época, no, había personas importantes que andaban en burro. Le voy a hacer una lista de algunos de ellos. Por ejemplo, sabe que uno de los jueces, Yair, uno de los jueces, así como Jefté, como Gedeón, como Sansón, que eran jueces, uno de los jueces llamado Yair, dice la escritura que tenía 30 hijos y que cabalgaban sobre un asno. No todos en el mismo, cada uno en uno, por supuesto. Aitofel, jefe, consejero de David, y después lo traiciona y se va con su hijo Absalón. Pero este Aitofel mentado, importante líder del reino, cabalgaba sobre un asno, lo dice 2 Samuel 17:23. Jueces 10:4 nos habla del otro, de Yair y sus hijos. Mefiboset, hijo de Saúl, príncipe del pueblo. ¿Y en dónde andaba? En un asno. Era tradición que un rey montara un caballo cuando estaba a pie de guerra, pero montaba un asno cuando llevaba paz. Y Jesús no vino en caballo, nadie lo notó. Bueno, sí notaron, pero no les importó un comino. Hacía 100 años, Simón Macabeo llegó en un caballo, simbolizando ganamos, triunfamos, les dimos en la torre, y por eso cantaban. Pero en esta ocasión no era Simón Macabeo, era Jesús el que dijo, si te quieren cargar una milla, cárgalo 2. Te golpean una mejilla, pon la otra. Te quieren quitar tu túnica, dales el saco también, dales todo. Ese humilde, ese que un día se remangó su túnica, se la puso acá, se quedó así como en minifalda, que era la tipo de ropa de un esclavo, y luego se encorvó con una toalla amarrada a su cintura y le lavó los pies a sus discípulos. Ese es el que viene en un asno. No es el prepotente que viene a matar y destruir, y el que no me adore le mocho la cabeza. No, es el lleno de amor que viene a llamarnos al arrepentimiento y nos dice, tengo bendiciones para ustedes, crean y síganme. Analicemos el texto que introduce Juan. Primera parte, primera señal, la señal de su amor. En este texto, señal en el texto. He aquí, tu rey vendrá a ti. Él vino a nosotros. Como no podemos ir a Él, vino a nosotros. Fue su iniciativa. Como en el huerto del Edén, cuando Adán y Eva cometen el pecado de creerse dueños de la decisión de lo que está bueno y lo que está malo. Y Dios desciende. ¿Y acaso Adán dijo, Señor, perdóname, la regamos, comimos? No, de hecho estaban reacios al arrepentimiento. ¿Por qué te escondes? Le dijo Adán, pues es que estoy desnudo. ¿Y por qué sabes que estás desnudo? Es que la mujer que me diste culpó a Eva, ¿no? En realidad culpó a Dios, la mujer que tú me diste. O sea, ¿para qué me la andas dando? Si me das algo, dámelo bien. No que me diste esto.
está culpando a Dios de alguna manera. Y hay oración de parte de ellos, perdónanos Señor, estamos arrepentidos. No. Y Dios, de su propia inspiración, por su propia decisión, habla con la serpiente, porque es hablando con la serpiente, y le dice, pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella, y tú la harás en el calcañar, pero ella te herirá en la cabeza. Está hablando de Jesús, es el protoevangelio. Es Dios tomando la iniciativa, Él, de su propia decisión. Y eso es un acto de amor, eso es un acto de gracia. Cuando queremos a una persona porque esa persona nos quiere, cuando una persona nos abraza y la abrazamos en respuesta, eso es pues cariño humano. Pero cuando Dios hace algo porque Él decidió, eso es amor verdadero, gracia. La señal de su amor es una acción deliberada de su gracia. Somos el objeto de su amor. Luego, señal de su misión salvadora, se llama a sí mismo justo salvador. He aquí que yo vengo a ti, y luego dice justo y salvador. Su interés es salvarnos, es la segunda palabra. Pero la palabra justo hace alusión a toda la teología del Antiguo Testamento. Los judíos entendían eso. ¿Cómo se consigue la justicia? Ellos lo sabían. ¿Saben cómo? Con derramamiento de sangre. Para ser perdonados había que sacrificar un animal. El texto de hecho dice, sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Es que cuando Jesús dice Salvador, dice el objetivo, salvarlos. Pero cuando dice justo, está hablando de su manera de salvarlos, su método. ¿Cuál? Entregar su vida, morir en la cruz. Esto implica sacrificio. Y luego dice la señal de su mensaje de restauración. Dice humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. La idea, el nombre que se utiliza se refiere a un borrico muy, muy joven. Posiblemente uno que no ha sido montado nunca. De hecho, en otros evangelios se dice eso. Como Rey de paz, nos trajo la oportunidad de restaurar nuestra relación con Dios, de la cual surge la restauración de nuestra relación con otras personas. Cuando Adán pierde su relación con Dios, también empieza con problemas con su esposa. Lo bueno es que no había suegras y no hubiera habido más problemas todavía. Y luego sus hijos también tienen problemas y uno de ellos mata al otro y comienza el desorden. La herencia de Adán es esa: la envidia, el celo, la división, eso que hay en el mundo. Y tristemente también en la iglesia hay eso: la competencia, la envidia. Hay gente que envidia al que prospera. Hay gente que envidia al que tiene más o que tiene un don determinado, alguna cosa que hace bien, y hay gente que envidia eso, y hay celos entre personas y hasta entre familias hay eso. Y en las iglesias también hay eso. Es herencia de Adán, señal de que no hemos nacido de nuevo, porque Cristo vino a darnos herencia de restauración, herencia de amor, de restauración. En la iglesia debería haber amor y relaciones interpersonales que fluyen en sanidad. No sin problemas seguramente porque somos pecadores, pero sí benditas relaciones, que si hay problemas hay perdón y restauramos. Así debería ser siempre, y eso vino a traernos Él. Estas son las señales de su mesianato, son las señales de su reinado sobre nosotros. Juan dice que los discípulos no entendieron estas cosas, no entendieron, se unieron a la multitud a alabar al Señor en la euforia de las alabanzas. Lo entendieron después, cuando Jesús fue glorificado, es decir, cuando resucitó. Ahora bien, aquí viene lo importante. Esto es lo que más importancia tiene en este mensaje. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Habiendo entendido la visión de Juan con respecto a la entrada triunfal, ¿cuáles son las implicaciones para nuestra vida? Ahí les voy. Número 1, aceptemos su autoridad de rey sobre nuestra vida y no cometamos el error de pretender tratarlo como nuestro siervo. Es nuestro Señor. ¿Saben una cosa? Deberíamos recuperar algo de los judíos. Los judíos incluso causan un problema con respecto a saber cómo era el original en hebreo de la Biblia, porque resulta que ellos sentían tanto respeto para el nombre de Dios, Yahweh o Jehová, que no lo pronunciaban. Los escribas, los que traducían, los que transcribían los escritos sagrados, cuando llegaban al nombre de Dios no lo pronunciaban, porque se consideraban indignos de pronunciarlo. Incluso llegaron a cambiar su nombre, y en lugar de poner Yahweh o Jehová, pusieron Adonai o Rafá o Nisi o algún otro nombre, Sabaoth, que significa el todopoderoso, el proveedor, el sanador, el varón de guerra, porque se consideraban indignos de pronunciar su nombre, porque tenían un respeto profundo y grande. Deberíamos recuperar eso.
porque hay ideas y posturas y prácticas del mundo religioso que ofenden el nombre de Dios. Hacer declaraciones creyendo que se van a cumplir porque yo las dije. Buscar el empoderamiento. Demandar cosas con nuestra oración. Creer y enseñar que tenemos poder en nuestra palabra. Ordenarle cosas a Dios. Tratarlos como si fuera uno de nosotros es una insensatez. Él es Dios. Nosotros somos hombres limitados y pequeños. Inclinémonos ante el Rey. Me hace sufrir, me saca ronchas cuando alguien me dice cosas como estas. Me han dicho cosas como estas. No, pastor, es que ahora sí tuve que hablarle duro al Señor. Ahora sí tuve que decirle, ¿qué te pasa, Dios? ¿Por qué haces eso? Me dan ganas de decirle, postres en este momento, rostro a tierra, coma polvo si hace falta. ¿Cómo se atreve a decirle a Dios eso? Él es Dios. ¿Quién somos nosotros? Le suplicamos, le pedimos. Es más, ¿sabe qué? Yo le pido con la conciencia absoluta de que no debería contestarme. No debería, no merezco que me conteste mi oración positivamente. No lo merezco. Si me contesta, es por su pura gracia y misericordia. Es a pesar de lo que soy, que no merezco que me conteste. Si yo fuera Dios, no me contestaba mis oraciones. Estoy hablando claro. Porque me conozco bien. Pero Él es su gracia. Cuando si yo pedimos, apelamos a su gracia. Apelamos a su misericordia, no andamos demandando. Pero hay gente que hasta se enoja. Lo he dicho aquí muchas veces, se enoja cuando usted y yo oramos y decimos, Señor, y que se haga tu voluntad. No, no digas eso. Di que se haga tu voluntad. Demanda bendición. ¿Qué te pasa? Qué blasfemia es eso. Mire, como padres, ¿qué sentimos cuando nuestros hijos nos dicen cosas como estas? Ay, aburres, mamá. ¿Qué sientes? ¿Por qué hiciste eso, papá? ¿Me puedes decir qué significa eso? ¿En qué estabas pensando? ¿Por qué lo tengo que hacer yo? ¿Por qué no se lo hice a mi hermano? Algunas mamás le darían una cachetada, las nuestras, las de suya y mía sí. Hombre, tumbaban 2, 3 dientes. Ya estaban flojos, pero salían más rápido. Algunos padres lo mandarían a su cuarto de castigo y la mayoría por lo menos nos ofenderíamos. Porque nos gustaría que obedecieran a la primera. Hijo, arregla tu cuarto. Sí, papito querido, ¿cómo no? Ahí voy. A mi cuarto y más allá. Pero ¿qué dice el chamaco? Está jugando, tiene los dedos hinchados. Ahorita, espérate. Hijo, ¿qué te pasa nomás jugando en la cosa esa? Tú no tienes vida. Sí, como no tengo 55 vidas. Los que no juegan Nintendo no saben qué es eso de tener muchas vidas. Oye, si a ti no te gusta que te hable así tu hijo, ¿qué te crees de hablarle así a Dios? Sí, ya sé. Dios es más bueno que cualquier papá de la tierra, cualquier mamá de la tierra. Pero también es más alto, más digno de respeto, más poderoso, más digno de honor. Y nadie debería hablarle irrespetuosamente. Existe una necia postura de creer que porque es muy bueno, podemos tratarlo como a uno de nuestros semejantes. Y discúlpame, pero no es así. Es Dios. Y cuidado con cómo hablamos con Él. No significa que es lejano, que está ya sentado en un trono con su ceño fruncido, todo enojado, buscando nuestro pecado para lanzarnos un rayo de justicia. No, podemos hablar con Él. Dice, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. Podemos hablar con Él, desnudarnos nuestra vida ante Él, sí, pero cuidado, sigue siendo Dios, sigue siendo el Todopoderoso, y nos cuadramos ante Él, y sabemos que lo que le pedimos puede no hacerlo, y tiene derecho a no hacerlo si lo pedimos. Si lo haces nomás por puro amor y gracia, nadie de nosotros se lo merece, nadie de nosotros. Pero hay una insolencia muy generalizada en el mundo evangélico, así como tratar a Dios como cualquiera. No, es Dios. No se le ha quitado eso. Cuando Él entró, dio señales de eso. Sí, soy el Rey. No soy el que creen que soy, pero sí soy el Rey que necesitan. Soy el Mesías que necesitan. Segunda implicación de esto: si vamos a seguirle, debemos olvidar los absurdos conceptos que se nos han enseñado sobre Él en la tradición del mundo. Y debemos conocerle tal como Él se nos ha revelado. Miren, no es Diosito. Y sí ama a nuestros hijos aún cuando se portan mal. Porque ¿qué le dice la mamá? Diosito ya no te va a querer si te sigues portando mal. Eso es una herejía, perdóneme, es una herejía.
Por razón el pobre chamaco anda ahí todo dando tumbos. Pues si le dijeron que ya no lo quiere, ahora sí me quiere, ahora no me quiere, ahora sí me quiere. O dígame una cosa, ¿sigue amando a nuestros hijos aun cuando se portan mal? ¿O de veras los deja de amar? Entonces, ¿para qué andamos echando mentiras nosotros? Los engañamos, que el robachico, que no sé qué. Lo peor es que hay gente que le dice, le voy a decir al pastor, y yo soy como el robachico ya para algunos chamacos. Llego a la casa, sale corriendo el chamaco. No, no es cierto, no pasa eso, me quieren mucho los niños de la iglesia, pero algunas no me ayudan, porque me andan poniendo ahí como si fuera yo el ogro, el coco, me confunden con el coco. No es Diosito, es el Todopoderoso y no necesita nada de nosotros. No tiene hambre de nuestras alabanzas, no lo alimentamos cuando cantamos, y no alabarnos no lo mata de inanición. Eso se cree de los dioses de algunos grupos étnicos, de algunas tribus. Se cree eso, ellos creen que alimentan a Dios, que Dios alimenta con sacrificios de chivas y de animales y no sé qué, y que si no se le dan esos sacrificios Dios se muere. Y por eso creen que ellos sostienen a Dios. No, Dios no necesita nada de nosotros. No llora porque no lo buscamos, ni deja de ser Dios porque no creemos en Él. Y algo muy, pero muy importante, no hará cualquier cosa para salvarnos. Eso dice mucha gente de repente, Dios hará cualquier cosa para salvarte. No, ya hizo lo necesario para salvarnos. Ya lo hizo. Pero decir que hará cualquier cosa, oiga, eso está grave. Entonces en el cielo va a estar todo el mundo. Porque Él no quebrantará su ley para salvarnos. No faltará a su palabra para salvarnos. No cambiará su plan de salvación con tal de salvarnos. Él dijo, el alma que pecare, ¿esa qué dijo Él? Esa morirá. No dijo eso, por cuanto todos pecaron, ¿qué dice? Están destituidos de la gloria de Dios. Eso no cambia. Él no puede decir, bueno, voy a hacer una moción de aplazamiento. Ya, eso que dije ya no, me desdigo de lo que dije, ahora todos son salvos. No. Sí, Él también dijo en Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí, porque por gracia sois salvos, pero luego dice, ¿por medio de qué? En la fe. Entonces, Él no va a hacer todo para salvarnos, ya hizo lo suficiente para salvarnos. Ahora espera que tú creas. Y eso que creas significa que le entregues tu vida. Y Él no va a decir, bueno, no importa que no te entregues. ¿Qué le hace que creas en Buda? ¿Qué le hace que creas en otro? ¿Qué le hace que creas en Huitzilopochtli? ¿Qué le hace que creas en la energía, en las chakras? ¿Qué le hace que creas en la meditación trascendental y en las mantras? Porque se ha creado una religión mundial. Estas ideas son las que tienen el mundo en la condenación y en la ignorancia. Por eso se ha creado una religión así mundial que dice que todos somos hermanos, con tal de que seamos muy sinceros en nuestra creencia en Dios. No importa qué creamos. No es cierto. Por eso decir eso, Dios va a hacer lo que sea por salvarte. No, Dios ya hizo lo necesario para salvarte. Y ahora esperas que tú aceptes su oferta creyendo. No va a violar eso para salvarte. No va a desdecirse de eso para salvarte. Porque eso otro sería condenarte para siempre. Él quiere que vengas y creas en Él para que por gracia seas salvo. Los que creen en Dios de alguna manera piensan que nada de eso es importante y por eso se ha creado esta religión mundial. Y ciertamente Dios es bueno, por supuesto, porque ese es su argumento, es que Dios es tan bueno. Sí, es tan bueno, que hizo lo que ningún Dios otro ha hecho. No hay otros dioses, pero si hubiera, los que creen que hay dioses, es el único nuestro Dios. Si hubiera otros, que ha hecho algo extraordinario, nadie más lo ha hecho. Se hizo hombre. Y no solo eso, se hizo un niño chiquito que tuvo que ser enseñado a hablar, a caminar. Se hizo vulnerable a todo lo que hay en el mundo. Y luego, por ahí a los 33, 35 años, se dejó crucificar. Y digo se dejó porque así pudo haberlo evitado. Con solo hacer así mataba a todos los que lo rodeaban. Hasta se lo dijeron sus discípulos, ¿no? Señor, nunca tal acontezca, no permitas eso. Cuando Él les dijo lo que iba a pasar, uno de los Simones le dijo, no, Señor, nunca permitas que pase eso. Dice la Escritura que Él les dijo, ¿no saben ustedes que hay una legión de ángeles cuidándome? Yo imagino a esos ángeles con sus espadas desenvainadas, diciéndolas a Jesús, que es su Señor, es el Señor de los ángeles.
diciéndole al Señor Jesús, danos permiso, Jesús, solamente danos permiso, y ahorita mismo cortamos cabezas de humanos. Si había un diálogo con ellos, imagino que Jesús les dijo, guarden sus espadas, siervos míos, si a esto vine. ¿Qué están diciendo? Sí, es tan bueno, tan bueno, tan bueno, que se hizo un hombre vulnerable y dio su vida por nosotros. Y estableció un plan para salvarnos. No hay otro. No hay plan B, es el único plan. Crees en Él, le entregas tu vida y por gracia eres salvo. Así es que cuidado con las expresiones que se oyen muy piadosas. Dios, hacer lo que sea por salvarte. Ya hizo lo suficiente para salvarte. Ahora espera que tú creas. Así es que cuidado, porque este mundo tiene, por estas falsas ideas, a todos en condenación. Y tercera implicación, experimentemos la salvación. Mire, Él vino a salvarnos, no a hacernos ricos, ni a quitarnos todos los problemas de la vida. No vino a destruir a nuestros amigos, sino a darnos razón para enfrentarlos. Aquellos que veían a Jesús como el Mesías militar, se parecen a los que en nuestros días creen que Jesús es un genio, un mago, que nos concede todos nuestros deseos. ¿Sabe qué? La salvación es mucho más que la riqueza material. La riqueza material dura bastante poco. La salvación es mucho más que riqueza material. Es una promesa eterna que puede tener repercusiones en nuestro momento terreno porque nos ayuda a vivirlo con entusiasmo. Digamos que la salvación es la seguridad de la vida eterna que nos da vigor y esperanza para vivir con entusiasmo la vida eterna. Porque les tengo noticias, esta de aquí en la tierra pues esta es transitoria, dura bastante poco. ¿Están de acuerdo conmigo? O sea, se nos mueren nuestros padres, nuestros héroes de la fe, los que nos hablaban de Cristo, envejecen, se mueren y algunos de nosotros ya vamos para allá, traemos maletas listas. ¿No siente usted los opilotes ya en la cabeza, como dice el Eclesiastés? ¿Se acuerda que dice el Eclesiastés? Que dice que andan rondando alrededor de nosotros y algunos más cerca que otros. Porque así es la cosa. ¿Y cuánto espera vivir usted? ¿Cuánto espera vivir? 100 años. Mis padres murieron jóvenes. Creo que ya superé la edad de mi madre. Yo creo que por ahí ando. Y mi padre murió poquito después, digo, más grande de edad. Así que así como que una expectativa de larga vida y con todos los males que me cargo y con aquello a lo que me dedico, que de repente hay algunos que me quieren matar también. No tengo muchas aspiraciones, pero es breve esto, pero hay otra vida más allá. Pero no que no disfrute esta vida, no, me la paso yo, disfruto esta vida. De veras, sí disfruto, sí trabajo mucho, pero sí disfruto. Soy feliz haciendo lo que hago, me emociono. Me decía mi esposa, porque fuimos allá a Tapachula y me encontré a muchas ovejas de antes, de otros años. Me dice mi esposa, no te pare el pico. Y sí es cierto, apenas me buscan tantito y como decía mi suegra, ya le buscaron la boca a doña Cérvula. Con que me digan una preguntita, les chuto 3, 4 sermones de un jalón. Y había un pastor joven que no me conocía, pero recibe los devocionales y le han platicado cosas de mí, los demás hermanos. Y entonces él tenía muchas ganas de conocerme y él fue que nos trajo para allí y para acá. Era así como nuestro chofer, perdón que diga eso, pero sí nos llevaba para todas partes. Fue por nuestros aeropuertos, nos llevó al final y todo eso. Y con él platicando de esto y de esto y de esto. Y sí, me encanta eso y disfruto mucho. Estoy trabajando, pero me disfruto. Mi esposa hasta me ayuda porque me decía, cuéntales de no sé qué. Ahí estoy yo contándolo. Y también cuéntales de esto otro. No es cierto, me echaban la mano con los temas y yo un hombre que me buscan ruido, ¿sabes? Yo les disfruto la vida, pero lo sé, esta es breve, se acaba. Estoy convencido de que ya estoy más para allá que para acá porque ya viví más de la mitad, 59 años. Sí, no, lo doble de 59, ¿cuánto sería? 118, es mucho. Así es que sí, estoy ya más para allá que para acá. Pero vivo esta terrena vida entusiasmado porque hay otra y esa entiendo que va a estar, no sé cómo va a ser, pero entiendo que va a estar bien padre. Entiendo que va a estar super H recontra ultra de que te que mega muy padre. Con él, verlo a él, estar con él un buen rato. No sé, ¿qué le pasa a usted cuando ve, no sé, una cascada? Cuando vio a sus hijos, cuando vio a sus hijos recién nacidos, no le pasó una impresión bárbara, yo cuando vi a mis 2 hijos, después a mi nieto, sí, es un impacto, ¿no? Así se queda uno sin palabras, como que quiere decirle, Dios, gracias. Imagínese ver a Dios,
Imagínense llegar y estar ahí frente a Él. Yo no sé, yo creo que voy a tardar unos 2,5 millones para reponerme del impacto. Pero ¿qué le hace? La eternidad. 2,5 millones de años no es nada. Es la eternidad. Como quiera seguiré disfrutando. Eso es lo que hace el Rey en nosotros. Nos da una seguridad de vida eterna que nos da vigor y esperanza para pasar por esta transitoria. Pero aferrarse a esta, que querer sostener a lo más posible, vivir así, atesorándola y todo lo que la rodea, qué sé yo, ropa, peinados. ¿Cuánto tardó hoy en arreglarse, hermana? Me refiero a los 2 ojos, porque eso tardó con un solo ojo, pero los 2 tardó lo doble. Y los jóvenes, ¿no? Que vienen así como a la despeiné, pero tardaron 2 horas para parecer que no les importa cómo se ven. Somos así, somos los seres humanos y nos aferramos a esta vida. Por eso queremos un Mesías que nos bendiga esta vida. Queremos un Mesías que nos proteja en esta vida. Y no significa que no nos cuida y que no nos sana y que no nos da. Sí, pero su principal bendición de salvación es la vida eterna. Por eso no nos quita a todos los enemigos, no. También los ama a ellos. También quiere que se conviertan. Señor, mira a fulano, ya llévatelo. Y Dios me dice, si lo amo, ¿cómo quieres que me lo lleve? Si lo amo, pero es bien malo, Señor. Sí, así eras tú antes. Pero yo estoy esperando que crea en mí para salvarlo. ¿No se da cuenta de eso? Así que la salvación es algo sobrenatural, maravilloso. Recibamos al Rey como Rey de nuestra vida y convirtámonos en súbditos de su reino. Y segunda señal y última, la señal del trigo que cae en tierra. Juan es el único que introduce un texto muy extraño en el Evangelio. Un grupo de griegos están en la fiesta, no son judíos, son griegos. ¿Qué hacen ahí? Pues leamos. Había ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida de Galilea, y lo rogaron diciendo, Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe lo dijeron a Jesús. Escuche lo que dice Juan, que responde Jesús. Jesús les respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Oiga, son unos griegos simpatizantes, quieren conocer a Jesús y no quieren ver a Jesús del verbo te voy a ver. Es como cuando usted dice necesito ver al doctor y va y lo ve y ya se va a su casa. No, se sienta y lo consulta. Sí, querían verlo, platicar, recibir bendición. Y Jesús, ¿cómo le responde? Voy a morir y todo el que me siga tiene que morir también. Uno dice, Señor, espérate Señor, primero que se convierta, que reciba los devocionales del Paz, que venga al Instituto Bíblico con la hermana Yania, membresía, luego venid y ved, por ahí venid y ved 5, entonces ahora sí le dices que hay que morirse, entregarse todo, porque eso lo dices de inmediato. Lo dijo Jesús de inmediato. ¿Qué es la idea? ¿Cuál es la idea aquí? ¿Quiénes son estos griegos? Algunos piensan que se trata de judíos que crecieron en el mundo greco-romano, que no hablaban en hebreo o algo así, pero no, la redacción nos da a entender, y todos los ahoritos dicen que eran griegos, de raza griega. Y usted dice, ¿qué andan haciendo en las fiestas? Debo decirles que según los historiadores, las fiestas estaban llenas de personas extranjeras. Había muchas personas impresionadas positivamente por el monoteísmo de los judíos, por su ética, de su comportamiento y por sus escritos sagrados. Y que había muchas personas que buscaban aprender de los judíos cosas. Es que no es extraño que hubiera ahí personas extranjeras alrededor del templo celebrando las fiestas. Incluso los judíos los clasificaban a estas personas. Una clasificación era los prosélitos de puerta. Prosélito es una persona a la que haces de otra religión, la haces de la tuya. Y ellos llamaban a algunas personas prosélitos de puerta. Es posible que estos eran prosélitos de puerta. ¿Qué eran los prosélitos de puerta? Se refiere a los que eran gentiles, pero habían abandonado sus idolatrías, no creían en sus dioses paganos. Y habían de alguna manera, no oficialmente, pero de alguna manera habían aceptado el monoteísmo de los judíos. No estaban circuncidados, no celebraban la Santa Cena porque le estaba prohibido, pero adoraban con su corazón al Dios verdadero. Ejemplos de estas personas son el eunuco etíope que viene de Etiopía a adorar, no es judío. Se parece también, cae en esta clasificación, el centurión a quien Jesús le hizo un milagro y cuando fue a verlo,
los discípulos le dijeron: sí, Señor, escúchalo, porque Él es muy bueno con nosotros los judíos. ¿Se acuerdan de eso, de centurión? Es posible que ellos eran esos prosélitos de puerta. Pero había otra categoría, los prosélitos llamados del pacto. ¿Quiénes son esos? Estos ya formalmente se hicieron judíos. Estos se circuncidaron, se bautizaron, un bautismo triple, se sumergían 3 veces ellos solos frente a un rabino. Y estos sí celebraban la Pascua, pero no podían entrar al templo tampoco hasta el lugar de los judíos. El templo de los judíos tenía un atrio inmediato, que era el templo para solo varones judíos. Luego otro atrio más afuera, que era para todos los judíos, hombres y mujeres. Se llamaba atrio de las mujeres. Y luego otro más grande, que era el atrio de los gentiles. Y aún los prosélitos de pacto solo podían llegar hasta ahí, hasta el atrio de los gentiles. Pero celebraban la Pascua en su casa, porque las Pascuas eran celebración en la casa, y estaban bautizados y se consideraban judíos de religión, se consideraban salvos. Los judíos decían: estos sí son salvos, los otros no. Es probable que estos griegos, insisto, eran de los primeros prosélitos de puerta. Estaban interesados. ¿Sabe cómo les llamaríamos aquí en nuestro contexto? Simpatizantes. Eran simpatizantes, les gusta la idea y escuchan, pero no se han convertido o no han aceptado la fe. Pero dieron señal de una fe verdadera y Jesús lo percibe, porque dijeron: podríamos ver a Jesús, quisiéramos ver a Jesús. Posiblemente fueron por Felipe, porque mire, Felipe es nombre griego, Andrés también, y Felipe va con Andrés, pero me parece que por otra razón. ¿Se acuerdan quién fue el vehículo para que Simón llegara hasta Jesús? ¿Quién fue el vehículo? Andrés. Entonces era bueno para eso. Y entonces Felipe y Andrés llevan a estos griegos a Jesús. Y lo primero que le dice Jesús es aquello de que el grano tiene que morir, no sé qué. Y les dijo una palabra también muy importante. Les dijo: el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. El Señor le responde con un mensaje que habla de su muerte. Como que le está diciendo: si son igual que toda la gente que piensan de mí que soy un Mesías, que vengo solamente a eso, están impresionados por la resurrección de Lázaro. ¿Se acuerdan que dijimos eso? ¿Se acuerdan que era lo que impresionó a la gente? Y por eso hubo aquel tumulto siguiendo a Jesús, por la resurrección de Lázaro. Pues ahora Jesús les dice a los griegos lo que también les dijo a toda la multitud, pero a través de las señales. Pero a los griegos se los dice con palabras: soy como un grano de trigo, debo morir, porque si no muere el trigo se queda solo, no pasa nada, ahí sin frutos. Pero si muere y es sepultado, entonces dará frutos abundantes. Y Jesús les da este mensaje a estos hombres y se los da verbalmente. De hecho, ellos fueron el primer fruto de los gentiles al reino. Me parece que es lo que quiso decir Jesús cuando en Juan capítulo 10, ¿se acuerdan cuando habló del buen pastor, su vida por las ovejas y esas cosas? También dijo Jesús: tengo otras ovejas. Eso está en Juan 10:16. Tengo otras ovejas, las cuales también he de llamar y vendrán al redil. Se trata de la más grande pérdida y la más grande ganancia de lo que les habla el Señor. La señal de la muerte habla de la más grande pérdida y la más grande ganancia. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. ¿De qué habla Jesús? Como si les dijera: vine a traer vida, pero lo haré por medio de la muerte. El que me sigue recibirá vida, pero después de entregarla. Si quiere vivir eternamente, alguien debe morir a este mundo. ¿Saben a qué se parece? Lo he explicado porque es un hito, es un fundamento de mi doctrina, de mi fe, que les comparto a ustedes. Pero se parece al Apocalipsis capítulo 5. Aquella vez cuando Juan está en el día del Señor, dice, y está percibiendo cosas espirituales, y luego hay por ahí un libro, los libros son así, un libro que nadie puede abrir, que además se leían de izquierda a derecha, que nadie puede abrir, está sellado. Y que nadie lo puede abrir significa, porque debo decirles, sin tomar mucho tiempo en explicar de dónde viene la interpretación, pero ese libro representa el destino de la humanidad. Y nadie lo puede abrir significa que nadie controla la historia. Significa que este mundo va al garete, que este mundo va en el caos, y el mal le hace dar tumbos al mundo. Nadie lo puede abrir. Y le dicen a Juan que fue proclamado: ¿quién es digno de abrir el libro? Y luego dice: y nadie fue hallado digno de abrir el libro. Y Juan rompe a llorar. Y después viene, pues rompe a llorar porque Juan es de la tribulación. Juan ha sido perseguido, está en Patmos, porque de ahí lo mandaron como ir a la cárcel, como a las islas, ¿cómo se llama la cárcel de las islas? O Alcatraz o las Islas Marías. Y está preso allá, y ahí es donde tiene esta revelación.
Pero entonces el ángel le toca el hombro y le dice, no te preocupes, ya fue hallado alguien digno de abrir el libro. Yo siempre he dicho, si sí había alguien digno de abrir el libro, ¿para qué lo hacen llorar al hombre? Es la intención literaria, hacernos entender la tragedia que sería que nadie controle el destino de la humanidad. Y le dicen, ya hallamos a alguien digno de abrir el libro. Y Juan quiere saber quién es, y el ángel le dice, es el león de Judá. Claro, tiene que ser un león, por supuesto, enorme, con su melena, con sus colmillos, con sus garras. Y dice Juan, y la palabra griega no está traducida en nuestra versión, porque la palabra griega en español nomás dice, y volteé yo, pero en griego dice, di vuelta para ver. Es decir, que el león estaba en sus espaldas, estaba atrás de él, y dice, di vuelta para ver al león. Y lo que vio fue un cordero degollado. La palabra que aparece ahí es inmolado. ¿Capta lo que le está diciendo Dios a Juan? Ustedes siempre quieren ganar en todo, y creen que ganar es destruir a los enemigos. Creen que ganar es matar al otro. Pero mi triunfo es mi muerte. Por eso, Juan, diles a todos mis hijos que están sufriendo persecución del Imperio Romano, diles que cada vez que dan su vida por mí, están triunfando. Porque yo, el león de la tribu de Judá, triunfé como cordero degollado. Así que cada vez que ustedes sufren, Juan, y cada vez que alguno de ustedes muere, en realidad está triunfando la fe, porque está creciendo mi reino. Eso es lo que quiso decirles Jesús también a estos hombres. Iban a buscarlo como el que resucitó a Lázaro, y les dice, soy el que va a morir como trigo sepultado para dar fruto. Y el que quiera seguirme, la misma cosa debe hacer. Debe entregar su vida, debe morir. ¿De qué habla? ¿O cuáles son las implicaciones de esto para nosotros? Miren, hermanos, no fuimos creados para estar en esta vida por siempre. Fuimos creados para pasar por aquí creyendo, sirviendo y aspirando a algo más alto, mejor y eterno. Déjeme decirle 3 implicaciones de esta verdad para nuestros días. Número 1, seamos trigo que da fruto. Vivamos como muertos al mundo y moriremos como vivos para Dios. Seamos como Felipe. Esta implicación práctica es muy linda. Seamos como Felipe y Andrés, conduciendo a otros a Jesús. La gente quiere ver a Jesús. No sé cómo le voy a hacer, porque como yo no tengo púlpito aquí, ya en nuestros sermones ya no usamos púlpito, y muchos de los pastores de nuestra red están siguiendo el ejemplo, porque se dice que la gente pone más atención cuando te ve completo, cuando te mueves, que cuando estás detrás de un púlpito como sarcófago de Sócrates, de Drácula, y cuando solamente te ven el busto de Benito Juárez así, que de vez en cuando levanta la mano y dice algo, y es mejor cuando te mueves así para llamar la atención, especialmente de los jóvenes que se la pasan con el Nintendo y que un sermón pues les aburre porque es bastante menos colorido que una guerra entre 2 luchadores y esas cosas. Entonces no sé cómo hacerle, pero algo tengo que hacer. Pero si hubiera púlpitos, ¿saben qué me gustaría? Poner en cada púlpito, para los que no saben qué es un púlpito, no es un pulpo chiquito, no, eso es púlpito. Un pedazo de madera, como es para darle así proyección, desde ahí hablamos. Yo pondría en cada púlpito una inscripción, una tablita así de metal, que no la leyera el público, que solo la leyera el pastor, el predicador, que en cuanto suba, antes de poner su Biblia ahí, lea que dice ahí, queremos ver a Jesús. Atentamente, los oyentes. ¿No le gusta la idea? Antes de subirme acá, ahí mientras oro, porque siempre oro antes de subir y estoy pidiéndole a Dios, me dije a mí mismo, porque yo había estudiado este pasaje, los que están aquí quieren ver a Jesús. Haz lo posible por desaparecer tú y que Jesús sea visto. Como decía Juan el Bautista, es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Seamos Felipes y Andréses, haciendo que otros vean a Jesús. Y recordemos que su hazaña fue morir. La vanagloria, la soberbia, el falso empoderamiento y la exaltación del ser humano son cosas contrarias a la fe cristiana. Déjenme terminar confesándoles algo. Hace algunos años, que tiene que ver con esto para concluir, hace algunos años íbamos a la Expo, ahí donde se venden libros cristianos y todo eso. Nosotros como iglesia teníamos un stand, llevamos mis libros, CDs de música y esas cosas. El primer libro de mi esposa todavía alcanzamos a, me parece, una de las últimas, sí, tal vez, no sé. Y sermones, las grabaciones de los sermones. Y era un asunto de
de querer proclamar la palabra, porque la verdad es que lo que pagábamos por el stand, lo que se vendía no era ni el 10%, no salía para pagar el stand, la verdad. Pero no lo hacíamos por ganar dinero, no era negocio, queríamos compartirlo de las campañas y todas otras personas. Pero a la expo regularmente la gente va a comprar gorras, camisetas, pines, como digo, playeras y CDs de música, pues. Eso es lo que va a comprar la gente. Me di cuenta que en los últimos expos había gente que vendía viajes, gente que vendía belleza, ¿cómo se llama? Cultura de belleza y cosas, había de todo, cosas. Pero eso no fue lo que más me impactó. No, lo que más me impactó fue que bueno, estábamos en ocasiones en nuestra stand, entraba junto a uno de un grupo neocarismático que venden cosas que yo digo, eso es herejía, eso no es verdad, eso oculta el evangelio en vez de proclamarlo. Pero eso no fue todavía lo que más me impresionó desagradablemente. No, ¿sabe qué fue? Que varios de los stand tenían una foto tamaño natural, en ocasiones más grande que lo natural, del apóstol, el salmista o el profeta. Algunos de veras, era no tamaño natural, porque el tamaño natural sería más grande, porque era la pura cara, así una cara enorme. Claro, una foto de estudio, ¿no? O alguna cosa así, o tumbando a alguien, tócalo Espíritu Santo, o alguna cosa así. Eran fotos gigantescas. Ya ven que soy del Club de los Llorones, pues me dio una de esas chiripiorcas espiritual. Incluso me acordé y digo, yo creo que eso le pasó al Señor Jesucristo cuando llegó al templo de Jerusalén y encontró alrededor en el atrio de los gentiles lleno de vendimia, todos vendiendo cosas, vendiendo palomas y vendiendo ovejas. No podías traer tu oveja de tu rancho, pues no, decían que no pasaba en la prueba, que estaba muy flaca, muy fea y tenías que comprar una de ahí que costaba 20 veces más y era todo un negocio redondo. Eso fue lo que Jesús reprochó y pensé, ¿no será esto parecido a eso? Y en la mañana cuando lo dije que lo había dicho a los siervos, pero se me hace que lo dije públicamente en un sermón, en un culto de domingo en esa ocasión. Pero recuerdo que sí se lo dije a los siervos y a los pastores de la red. Le dije, si un día, por favor, les pido de favor, si un día mando a hacer una foto de mí mismo, tamaño natural, y pongo ahí un letrero que diga Ministerios Gilberto Gutiérrez, El Paz, o alguna cosa, por favor, búsquenme con afán. Y cuando me encuentren, escúpanme el rostro, por favor. Porque esto del reino se trata de Él, no de nosotros. En las señales que dio ese día en Jerusalén, de eso se trata. Llegan los griegos a verlo y Él mismo no se ensoberbece. Él mismo pudo haber dicho lo que quisiera. Al joven rico cuando llegó y se hincó ante él y le llamó maestro bueno, ¿aceptó Jesús eso? Le dijo, ¿por qué hay nada más maestro bueno? Vienen estos buscándole con afán. Queremos ver a Jesús. ¿Y qué es lo primero que les dice Él? ¿Saben una cosa? El grano de trigo tiene que caer, tiene que morir, tiene que humillarse, tiene que ser sepultado, porque si se queda ahí no da fruto de nada. Pero si es sepultado, entonces fructifica en abundancia. Vi un video, alguien me mandó de ustedes, un video de un de esos que se llama profeta, un falso apóstol, falso profeta, que llegó a su iglesia, trae una ropa que yo creo que cuesta, a mí me costaría un riñón y una córnea, yo creo. Pero se puso unos harapos, un traje así harapiento, y luego lo rompe más todavía. Y dice, si los bendigo así con esta ropa, ¿a poco van a creer en mi bendición? Yo no sé por qué no habríamos de creer, pero él dijo, ¿creerían? No, porque esto no es de bendición. Y luego se la quitaba y dice, ¿ahora sí creen en la bendición? Porque si vas a dar bendición, debes ser bendito tú, porque bendices prosperidad cuando eres próspero y bendices con libertad cuando eres libre. Y yo me acordé, el apóstol Pablo estaba en la cárcel cuando escribió varias cartas que hablan de la libertad en Cristo, ¿cierto o no es cierto? Y estaba pobre también en la cárcel. ¿Cómo se puede estar rico en la cárcel? Y Jesús mismo, cuando alguien lo siguió, cuando le dijo, déjame seguirte, Jesús le dijo, ¿sabes que el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza? ¿Se acuerdan que dijo eso? Dijo, las zorras tienen nidos, cuevas, y los pájaros nidos, y el Hijo del Hombre no tiene dónde. ¿Dijo o no dijo eso Jesús? Se llamó a sí mismo pobre, desposeído. Y aquí viene este fantoche hereje a decir que hay que estar bien vestido para poder bendecir a alguien, que hay que traer ropas de lujo para poder bendecir a alguien, como si la bendición fuera solo materia. Esa es la clase de gente que espera en un Mesías que no es el que vino, que no es el que Jesús representa. Esta señal que nos presenta Juan nos habla de un rey cuya hazaña fue morir. Por tal motivo la vanagloria, la soberbia, el falso empoderamiento y la exaltación del ser humano es contrario a la fe en Jesús.
Debemos ser humildes usted y yo. Y cuando alguien viene buscando a Jesús, que encuentre a Jesús, no a nosotros. Si nos encuentra a nosotros, ya lo arruinamos, le arruinamos su vida. Le condenamos a la condenación eterna. Condenamos a la condenación eterna. O sea, es una condenación doble. Lo condenamos en serio porque nos sigue a nosotros cuando debe seguir a Jesús. Dejémosle entrar. Dejemos entrar al Rey y Señor. Entendamos bien sus señales y sigámosle con humildad y pasión. Este es el Rey que en aquella ocasión entró a Jerusalén. Juan lo dice, no lo entendieron. Ni los discípulos lo entendieron todo, hasta después. Usted y yo estamos después. Entendámoslo bien. Ese que entró a Jerusalén, días después estaba siendo crucificado. Pero era su plan. Era su plan. Él pudo haberlo evitado y no lo hizo, era su plan. Fue su proyecto. Él dirigió la orquesta. El día de la crucifixión, Él dirigió la orquesta. Incluso dijo salmos en la cruz del Calvario. Cuando estemos el viernes meditando en las 7 palabras, ¿recuerdan eso? Él dijo salmos. Casi todas las 7 palabras son textos bíblicos. Estaban planeados, estaban preparados. No fue crucificado contra su voluntad. Era su plan. Los que lo hicieron son responsables de haberlo hecho, son culpables de haberlo hecho. Pero de cualquier manera, Él pudo así evitarlo. Sin embargo, no lo hizo porque es un Rey de paz, de amor. Entró humilde en un borrico y nos guía a nosotros a entregarnos de la misma manera, entregarle nuestra vida a nosotros a Él. Y sí, disfrutemos la vida, por favor, disfrutémosla. Comamos rico, está mediodía, y disfrutemos de nuestra esposa y de nuestros hijos. Sí, seamos felices y cantemos al Señor y estemos contentos, pero tengamos conciencia de que esta vida es breve y no nacimos para ella, nacimos para otra más alta. Por eso esta la consagramos al Señor. Morimos para el mundo porque hemos de vivir para Dios por siempre. Y su reinado y su entrada triunfal son señal de eso. Insisto, dejémosle entrar como nuestro Rey y Señor. Entendamos bien sus señales y sigámosle en humildad. Oremos. Señor Santo, te doy gracias porque me has permitido compartir con mis hermanos esta palabra, Señor. Gracias por Juan, que con una visión diferente, porque entendía que ya habíamos leído los otros evangelios, la gente de su época nos comparte esta manera distinta de ver este momento histórico tan relevante, tan importante. Gracias, Rey, Señor nuestro, perdónanos cuando equivocados, con ínfulas equivocadas, pretendemos exigirte o demandarte, discúlpanos. No, Señor, te suplicamos. Y bien sabemos que no merecemos que nos contestes, que ni nos escuches. Merecemos, Señor. Pero sabemos que en tu gracia y tu misericordia nos oyes. Bendito seas por esa bendición de tu amor. Pero aquí estamos, Dios. Danos fuerza para seguir, para caminar en este mundo, para guiar a otros a ti. Danos fuerza para superar nuestras pruebas, nuestros problemas, aquellos que tú decidas, Señor, quitarnos. Sanarnos, por ejemplo, hacer milagros. Gracias por eso. Y los que tengamos que enfrentar, Señor, lo haremos en tu nombre, sabiendo que hay una eternidad que nos espera. Pongo a cada persona que nos acompaña hoy por primera vez, a los visitantes, Señor, bendícelos por favor de manera especial. Y gracias por estar con nosotros. Sigan orando, mis hermanos, ahí en su corazón, siga orando, dígale al Señor lo que sienta, hágalo el Rey de su vida, dígale: Señor, sé el Rey de mi vida. Ven a mí, quiero seguirte de todo corazón. Eres el Rey que necesito, eres el Mesías que necesito. Y ofrézcale caminar y seguir en las luchas. Sí puede pedirle, pídale que le quite pruebas o dificultades que le estorban, sí. Y acepte su voluntad, porque algunas las quitará y otras las hará permanecer para que usted sea más fuerte cada día, para que usted esté más cerca de Él cada día. Y dígale a Dios gracias por eso. Siga orando ahí en su lugar. Señor, pongo en tus manos a mis hermanos y amigos y la decisión que cada uno está tomando y lo que cada uno está decidiendo ahí en su corazón. Escúchale a Dios, por favor, y bendícele. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén.